Antes que nada, muchas gracias por la asistencia. Gracias, Claudio, por venir. Dentro de los ciclos que solemos organizar institucionalmente y en particular de la carrera, hoy tenemos la suerte de contar con Claudio Aldeco. Claudio Aldeco, más allá de su actividad profesional y de ser especialista en construcciones de marcas y demás, por sobre todas las cosas es buena persona. Y buena persona que se caracteriza por su generosidad de venir a compartir hoy en una época que es un tanto conflictiva, ¿no? Conflictiva por la época del año en que nos encontramos, parciales, recuperatorios, docentes, faltas, me quedo libre y demás. Por eso la disminución en la asistencia. Lo mismo, muchas gracias por venir. Gracias a la gente de Multimedia por la labor que hacen y por supuesto Relaciones Públicas por lo impecable de siempre. Así que bueno, quedan en manos de Claudio. Aprovechen al máximo, pregunten. Él es una persona muy dispuesta para todo tipo de consulta, así que espero que sea de utilidad. Muchas gracias por venir. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Sí, eso creo. ¿Sí? ¿Bien? Ok, bueno. Buenos días a todos. Me saturo. Le agradezco muchísimo la invitación a Víctor, como director de la carrera, a Miguel también, que ambos además compartimos algunas pasiones y nos conocemos de la vida profesional y personalmente. No estaría tan seguro de todo lo que dijo Víctor, pero bueno, es un detalle que queda bien. Bien, vamos a trabajar o vamos a contarles un poquito algo relacionado a marcas y que de algún modo vierte un poco la experiencia que me ha tocado transitar con algunas cuestiones en mi vida profesional. Eh, Vamos a tomar ejemplos de marcas conocidas y muy posiblemente vamos a mencionar algunas locales como para que relacionemos esto que siempre se lo ve allá arriba y allá lejos y se lo ve en los libros y se lo ve en las grandes marcas que de hecho están ya desde la portada están expuestas, pero lo vamos a traer un poquito a nuestra realidad también para poder hacer ese link que muchas veces a uno le cuesta encontrar, que es eso de, sí, lo hacen allá, que es un mercado desarrollado, lo hacen en tales países que son primer mundo, pero bajarlo acá no es posible. Y la realidad es que, evidentemente, salvando diferencias y con adaptaciones, es bien posible y es algo que, digamos, si hoy estamos al frente de una empresa, si hoy estamos al frente de decisiones comerciales, de decisiones estratégicas y fundamentalmente de marketing de una empresa, necesitamos hacerlo, estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, acá vemos uno de las tantas empresas que vamos a tomar ejemplo, que es Starbucks. Y uno dice, bueno, sí, Starbucks, cientos de decenas de locales en todo el mundo, pero ellos son... Pero tenemos uno en Córdoba, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, y si tenemos un bar, un café, un sitio que reúna gente para compartir tiempo, para consumir algo que sea una excusa para, nos está compitiendo como captador de ese mercado y entonces, bueno, ya no es allá, es acá. Entonces nos vemos obligados con nuestro desarrollo local a pararnos frente a Starbucks y ver cómo nos adaptamos para no perder y para competir y en lo posible ganarles. Les pediría que antes de empezar a hablar, anoten cuál es la marca más importante que conocen o cuál es la marca que les gusta más. ¿Sí? Anótenlo. Y anoten al lado de eso hasta tres cosas por las cuales le dijeron, por las cuales es su marca preferida. ¿Estamos? ¿Sí? Nada muy desarrollado, ¿sí? Una línea de cada cosa, una palabra por cada ítem. Nómbrenme alguna marca de las que pusieron. Coca-Cola. Bueno. Bien.
Sí, no, no hace falta. Ah, bueno, por la... ¿alguna más? ¿Qué pusiste? Bien. Ahí el joven. Nike. Sí, ¿por qué? Una razón. Bien. Bueno, básicamente les pido que guarden eso y que luego cotejen la marca que eligieron y la analicen, que esa va a ser la tarea que les va a quedar o el remanente de esta charla. Analicen esas marcas, esa marca que eligieron, a la luz de esto que vamos a ver hoy, que se trata de cómo muchas de estas y algunas otras que vamos a ver, muchas de las que anotaron, que entiendo que no debe salir de un grupo bastante reducido, de 3, 2 dijeron Coca-Cola, Nike debe andar alguna que otra grande más y no muchas más. ¿Cómo estas grandes marcas han llegado a eso? A que ustedes las elijan, a que estén en el top of mind, a que sean la marca de referencia, a que sea la primera que les viene a la cabeza, y que debe haber alguna cosa que va más allá de que tuvieron suerte y de que tienen años en el mercado y de que tienen plata, ¿sí? Porque evidentemente no deben haber empezado con plata. Entonces, las marcas son, en definitiva, un recurso, ¿sí? Son un recurso de las empresas, o de las cuales las empresas se valen, para, en definitiva, tener clientes, para vender. Y si hacen bien las cosas y manejan bien los costos, para tener rentabilidad, que finalmente es el nombre del juego en el que estamos todos los que estamos en una empresa, ¿sí? No estamos para otra cosa que para ganar plata o hacerle ganar plata a alguien, ¿sí? Suena muy vil esto, pero la realidad del mundo actual y del mundo de la empresa es ese. No hay empresa que perdure en el tiempo, con fin de lucro, que pueda estar demasiado tiempo sin producir ganancias. Porque su dueño necesita vivir de eso, porque necesitan los accionistas un retorno sobre el dinero que pusieron para crear esa empresa, por lo que sea, necesitamos tener utilidad, tener rentabilidad. Eso viene de las ventas, en realidad, del balance entre ingresos y egresos. Y los ingresos vienen de los clientes. Entonces, ¿cómo hacer para que esos clientes, ¿sí?, se conviertan en creyentes fanáticos de lo que yo vendo, de mi empresa, de mi marca? Más aún, ¿cómo hacer para que pase esto que todos vemos? Me viene a la cabeza tu elección de Nike, donde no solo nos gusta, no solo la nombramos, sino que la recomendamos, ¿sí? Y hasta nos hacemos, no sé si es hinchas, pero en una discusión defendemos por N factores, muchas veces los llevamos al plano racional para explicarlo, pero por N factores defendemos la marca contra Adidas, contra New Balance o contra las que fueran, que nos convierten en, bueno, en definitiva, en términos de lo que estábamos hablando, en apóstoles de la marca, ¿sí? Y nos volvemos fanáticos como aquellos que fuman Marlboro, ¿sí? Ustedes saben que en los blind test o pruebas a ciegas, los fumadores de Marlboro no reconocen el cigarrillo. Es decir, les ponen 3 cigarrillos sin marca o con ojos vendados, no saben decir cuál es el Marlboro, ¿sí? Sin embargo, ustedes lo deben haber escuchado, cualquier fumador de Marlboro dice: yo no te fumo otro porque como Marlboro no hay ninguno, ¿sí? Bueno, en algún lado se construyó esa percepción de una calidad funcional, que no es tal, porque de hecho la distinguiría. Pasa con, bueno, no sé si esto llega solo a Córdoba o hay llega a todo el mundo. Bueno, qué suerte. Bien, porque iba a tomar un ejemplo más bien cordobés, es decir, pasa con el Fernet, ¿sí? En las pruebas a ciegas,
Branca único cuando vemos la etiqueta, ¿sí? Cuando no vemos la etiqueta es un poco más difícil, ¿sí? Y el comentario que ustedes habrán escuchado por ahí es, no es lo mismo el Branca con Pepsi que el Branca con Coca. Y sin embargo, cuando se lo prueba a ciegas, no es tan fácil la distinción, no es tan claro y no todos saben qué están tomando. Con lo cual, la marca, las percepciones que se generan atrás de la marca hacen que se construya una creencia que termina decidiendo o termina en realidad impactando definitivamente el proceso de decisión del consumidor, que lo hace elegir esa marca, que lo hace defender esa marca y que lo hace creer que no hay otra como esa. ¿Sí? No me cambien el Branca. Perdón, me estoy yendo hacia atrás. Entonces, nombramos a Starbucks. Starbucks no tiene publicidad, ¿sí? Publicidad en medios masivos, ¿sí? Sin embargo, cada vez abren más y más y más locales, ¿sí? Una cafetería que tiene, no sé si 20 años de trayectoria, que no hizo nunca publicidad, en un negocio que debe ser viejo como la historia del mundo, que es tomar café, servir café, revolucionó el diseño del negocio, revolucionó esa industria y nos preguntamos por qué. ¿Cómo puede ser que no haciendo las cosas tradicionales, recién Daniela y Noé nombraban a Coca-Cola? Bueno, en Coca-Cola podemos encontrar algunos factores un poco más claros, historia, podemos encontrar una trayectoria en años larguísima, podemos encontrar a partir de ese crecimiento y de esos años una capacidad de inversión, un bombardeo publicitario o comunicacional importantísimo y justifica un poco lo que es el valor de marca. En Starbucks quizás no encontramos esos elementos, sin embargo, en Argentina, que podríamos decir que estamos en el fondo del mapa, siguen abriendo locales, ¿sí? En una situación que pareciera no ser la óptima, y ni hablar en el resto del mundo. Perdón. Luego esto, ¿cómo hace el Cirque du Soleil que antes de llegar a Argentina o a cualquier país, con 10 funciones se llenan las 10, con 15 se llenan las 15, con 20 se llenan las 20 y siempre queda gente con ganas de ir? Con boletos de 500 mangos para arriba, pero tranquilos, ¿sí? ¿Cómo puede hacer? También, algo que no tiene publicidad masiva en general, y si la mayoría no tuvo la oportunidad de conocerlos en Estados Unidos, nada, sin embargo, no dejan de llenar sus funciones y no dejan de generar espectáculos. Bueno, y esto lo conocen. ¿Cómo hace Mac? Que ofrece un atractivo de tal modo tan importante que todos queremos, aunque no vamos a comprar, aunque no sabemos manejar Mac, aunque no nos alcance la plata, todos queremos entrar a ver qué hay. ¿Cómo se hace? Entonces, lo que hicimos fue buscar entre los que lo lograron qué patrones comunes había para poder responder esto, de cómo lo hacen, y a partir de ahí ver si podemos tomar una lectura y reproducirlo en nuestras marcas. Entonces nos fuimos a ver esto, cómo hicieron los que lo hicieron. Y encontramos, lo primero, es que nos fuimos a analizar la marca más exitosa de la historia del mundo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo? Coca-Cola. O, si no, ¿cómo? McDonald's. O alguna otra que les parezca que es la más exitosa de todas, más que Coca-Cola y más que McDonald's. Microsoft. Bien, vamos a ver. La realidad es que lo primero que encontramos en esta marca es que hay un líder, ¿sí? El tipo, ¿sí? La marca más exitosa del mundo. Esto no pretende de ningún modo hacer un juicio de valor sobre creencias, ni valor a lo bueno o a lo malo. Estamos tomando los elementos de un modelo que ha sido exitosísimo, ¿sí? 2000 años de éxito, con
millones de seguidores. O sea, la marca que tiene más clientes, que van todos los domingos a misa en Europa, ¿sí? En América, con todas las creencias locales, regionales y demás que hay que ha habido en la historia de América, en África, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo esa marca, entre comillas, llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, con su sede central en el Vaticano, para lograr tremendo impacto? Decíamos que lo primero que hay es un líder, ¿sí? Un líder que le da una impronta. Para la Iglesia Católica lo ha sido Jesucristo, ¿sí? Y se construyó a partir de él una serie de elementos, que son los que vamos a empezar a ver, que nos cuentan la historia de esa empresa, ¿sí? ¿Sí? Hay un libro, básicamente, en este caso, que nos cuenta una historia que si uno la analiza racionalmente, no tiene sustento de creer, y lo creemos, digo, pues yo soy católico, digamos. Ahora, como me dijo un pibito, un hijo mío que tenía 10 años yendo a un colegio católico, me dice, yo no me creo esa de que un tipo se resucitó después de estar 3 días muerto. Bueno, lo creemos, ¿sí? Yo no jamás en mi vida se me ocurrió discutirlo, y soy católico apostólico romano y todas esas cosas, pero está bien hecho, digamos. Y reitero, no sé, supongo que habrá mucha gente que profesa la fe católica aquí, y esto no se trata ni por lejos de una ofensa, simplemente es un análisis de algo, y reitero, yo estoy del lado de los que creen. Decía, hay un libro que cuenta esa historia, con distintos autores y demás, y con distintas el Testamento, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. La cosa que no sabemos es que muchas de las cosas que cuentan los evangelios, en un estudio comparado con otras creencias, se reproducen en una forma alarmantemente similar, ¿sí? La historia del pueblo egipcio, de los dioses del pueblo egipcio, el dios del sol, tiene muchos de los elementos que tiene la Biblia para contar la historia de Jesús. Entonces, hay una historia básicamente que nos cuenta algo que decidimos creerlo, o que nos lo transmiten en un momento donde nuestras barreras y nuestros juicios de apreciación son lo suficientemente bajos para que penetren en nosotros a tal punto que lo creemos sin discusión, y ya estamos adentro de el grupo que es fanático de esa marca, ¿sí? Entonces, decimos, hay una historia. En este caso es una historia sagrada, evidentemente. No se nos ocurre, hoy quizás un poco más, pero de niños no se nos ocurría discutir cuando nuestra mamá, nuestro papá nos decía ir a misa, nos decía que Dios nos iba a castigar, y nos decía tantas otras cosas que vienen de una educación que se transmite de generación en generación. Además, hay otra cosa que encontramos en la Iglesia Católica, porque historias hay muchas, libros hay muchos que cuentan historias interesantes. Lo que tiene la Iglesia Católica es un templo, o templos, o lugares donde profesar esa creencia. Ya no es un libro que leemos y nos gusta y creemos y adoptamos, sino que eso que creemos y adoptamos lo vamos a practicar, ¿sí? En el ritual de la misa y de tantas otras cosas, las procesiones y demás, vamos a ejecutar el rito a un lugar dispuesto a tal fin, que son los templos, ¿sí? Las iglesias. Y dentro de esos lugares hay rituales, cosas que se repiten y que las vamos aprendiendo de memoria, y sabemos que en tal momento viene la palabra del Señor, y en tal momento vienen los cánticos, y en tal momento viene la comunión, y una serie de rituales que le dan vida a ese templo, a ese lugar, donde vamos a ejercer
esa creencia. Y hay palabras propias y hay oraciones que todos los que han tenido la educación católica las tenemos grabadas a fuego, ¿sí? Puede que no vayamos a misa hace 20 años, pero el Padre Nuestro lo sabemos. Puede que no vayamos a misa hace 20 años, pero el Ave María y tantas otras cosas, y más si venimos de pueblos y de educación donde había hasta una frase para que no te muerda el perro y otra si te entraba una cosa en el ojo, y todo tiene una cosa propia de la Iglesia, ¿sí? Yo no decía salí perro de mierda y le metí una patada, decía, ¿cómo era la del perro? San Roque, que no me mire ni me toque, una cosa así. Que ese perro no me mire ni me toque. Tal cual. Uno dice, mierda, parece tonto, ¿no? Y sin embargo, lo hacíamos sin discutirlo, ¿sí? Y muy posiblemente, y nos pasa a la gran mayoría, que con el tiempo vas empezando a hacer lecturas y esto no te lo crees tanto, como decía el niño, y esto otro, cuando llega el momento difícil de la vida, ¿sí? Cuando estamos jugando una promoción con Belgrano, empezamos a rezar. Y decimos, ¿quién le estoy pidiendo al que digo que no creo? ¿Sí? Entonces, hay algo propio que es, en este caso, formas de hablarle a nuestro Dios. Perdón, me va a volver loco esto. Y una cosa más. Como dice el amigo Orestes Lucero, el merchandising de la iglesia. ¿Sí? Los objetos de adoración, los santitos, las velitas bendecidas, las estampitas, ¿qué más? Ayúdenme. ¿Qué otras cosas? El rosario, el moño cuando tomas la comunión, ¿sí? Objetos de adoración que le dan cuerpo físico y tangibilidad y le dan presencia a algo que no lo vemos. No. Jesús no lo hemos visto nunca, a Dios menos, y ¿sí? Más que dibujos y fotos, y lo que lo tangibiliza, a los santos a ninguno, y lo que lo tangibiliza son esos objetos que hacen que yo crea, más allá de que la iglesia dice que no hay que adorar las figuras, sin embargo, en las figuras está la forma de que yo pueda plasmar eso de Santo Tomás de ver para creer. Entonces, Jesús, en su caso, o como lo cuentan quienes, creo que no menos de un siglo o dos después de la vida real de Jesús, lo escribieron a partir de ir plasmando por escrito tradiciones orales, habló con parábolas para que cada uno se identificara con esas cosas y al identificarse creyera en él y lo siguiera. Entonces, conclusión. Decimos, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos hablando? ¿Sí? Se trata de un sistema, en definitiva, o un sólido sistema de creencias. ¿Sí? La Iglesia Católica, como todos los otros credos, como todas las otras iglesias, son sistemas de creencias que están articulados, ¿sí? Esta foto simplemente a título de pedirles que hablen con quien profesa la religión judía, hablen con un musulmán, hablen con un evangélico o con quien fuera, posiblemente haya alguno de otra iglesia o de otras iglesias que pueda darme fe acá de esto, los patrones son los mismos, ¿sí? Perdón, inclusive también te dicen que la fe es creer sin verlo, y si vos no lo crees, tampoco podés pertenecer al grupo. Entonces es como que es muy excluyente. Forma parte, de algo que vamos a ir viendo, y está buena la observación, y te la agradezco, forma parte del sistema de creencias, ¿sí? De estar dentro o no estar dentro. En el caso de la iglesia, de todas las iglesias, se presupone que hay, más allá de radicalismos, como podría decirse en todo caso, no sé, algunas posturas como el Opus Dei o cosas muy extremas, se presupone que las iglesias son inclusivas y que aquello de la oveja
que la oveja rebelde o la oveja que se fue al rebaño y vuelve con su pastor, tiene que ver con eso, con que aquel que anda dando vueltas sin cumplir con los preceptos, yo soy tan bueno que lo acepto. Pero parte de los sistemas de creencias tienen que ver con esto, con que hay un nosotros y hay un otros, ¿sí? Si estás con nosotros, sos de los buenos. Si estás del otro lado, estás, en el caso de las iglesias, estás en pecado, estás los infieles o lo que quieran de acuerdo a la iglesia de la que se trate. Entonces decimos, bueno, bárbaro. Lo acaba de decir Daniela. Lo acaba de decir Daniela. Hay una cuestión de fe, de creencias, va como aparte, ¿de dónde cae la iglesia en esto? Entonces dicen, bueno, es válido para captar creyentes, nada mejor, ninguna herramienta mejor que la fe. Lo demás es todo un sistema para revestir y blindar la fe y que la gente compre o adopte esa creencia. Entonces, fuera de la religión, ¿qué hay? ¿Se puede llevar este modelo afuera de la religión? Veamos. Esto lo hicimos, digamos, en primer periodo de este señor, ¿sí? ¿Lo ven ahí? El Obama, ¿sí? Con lo cual, algunas cosas tienen que ver con esa época. Digamos, esto tiene que ver con su primera elección ganada, antes de la reelección. Un líder que en este caso, como Jesucristo con lo suyo, era portador de una idea, ¿sí? De un concepto, ¿sí? Era portador de algo en qué creer, ¿sí? Que se plasmaba en esta imagen como key visual, llamémoslo así, pero que a partir de eso, de ese concepto en el cual creer, generó miles de seguidores, ¿sí? Una idea de que la política podía cambiar, una renovación. Entonces, un líder que encarna una visión, en definitiva. ¿Sí? Una visión de cambio. ¿Sí? Y también con sus objetos de culto. Esto viene pasando en la política y desde Obama, sobre todo los políticos argentinos, todos quieren ser Obama y demás, pero este fue quien más lo llevó a la superficie, quien más tomó los elementos del marketing para llevarlo, o más que del marketing, digamos, de estos sistemas de creencias para llevarlos a la superficie y valerse de eso para imponer su idea, y ganar. Nosotros necesitamos cambiar, sueño y realidad, nosotros podemos, y objetos con los cuales llevar a Obama en la solapa, con los cuales identificarme, ¿sí? Obama para usuarios de Mac. Tenía Obama para usuarios de Mac. Obama para emos. Obama para cowboys. Lo que quieran. ¿Cómo identificarse con una idea siendo de grupos tan disímiles y tan diversos, donde posiblemente haya cosas que es muy probable que un emo sea el opuesto en términos de idea y de concepto de vida de los soldados, ¿sí? Y que unos odien a otros. Sin embargo, atrás de una idea y de ofrecerle los elementos justos, buscar encolumnar a todos. Bien. Palabras sagradas. ¿Recuerdan lo que decíamos? El San Roque y Santa Lucía, que me saque el no sé qué del ojo. Este tipo también, ¿sí? Su manifiesto, ¿sí? Sus palabras claves como cambio, como podemos, como esperanza, ¿sí? Palabras súper bastardeadas, porque todos no inventó palabras nuevas, pero sin embargo las puso en un contexto de un sistema de creencias, y de nuevo vuelvo a lo de la iglesia. Parece ser que si uno se mete en el estudio de las religiones, un poco en teología, empieza a encontrar que los evangelios dicen mucho de lo que dice la fe judía y dicen mucho de lo que decía el origen
de los dioses egipcios, y bueno, las palabras son las mismas, pero se encuentra una forma de canalizarlas dentro de un sistema para que causen un impacto. Y de hecho, Obama, en su momento, luego, por N causas que no importa analizar y no las conocemos en profundidad, luego, de algún modo decepcionó, pero en ese momento era la bandera de una nueva forma de hacer política en el mundo, en Estados Unidos y consecuentemente en el mundo, ¿sí? Tenía hasta una ventaja que era negro, o es negro, respecto a un historial de 200 años de políticos blancos. Encarnó la idea de lo que significan las palabras. ¿Sí? Y más merchandising, más objetos, ¿sí? Y más palabras en las cuales, o con las cuales reforzar esta idea de el sistema, del sistema de creer. Entonces, bueno, de nuevo, religión, política, y hay mucho de religión, de creencia religiosa en la política, ¿sí? A tal punto que si la política o los políticos se vuelven locos, ¿sí? Llegamos a extremos dañinos para la sociedad, ¿sí? Pero ¿de qué se valen para llevarte al fanatismo? Se valen de un líder, ¿sí? Todos saben quién es este señor o quién era. Debe haber muerto ya, si es que no si no se suicidó, como dicen, en el 45, ya debe haber muerto. Un líder que encarnaba una idea, la de la Alemania superior al mundo, basado en que, evidentemente siempre hay características temporales que ayudan a esto, basado en que cuando él empieza a trabajar sobre esa idea, Alemania había sido pisoteada por Europa en la Primera Guerra Mundial y había tenido que renunciar a todos sus principios y dignidades porque había perdido la guerra. Entonces, bajo el concepto de Alemania es superior, los alemanes somos superiores, encarnó una idea que volvió locos a montones de alemanes. Locos al punto de que se mataron millones de alemanes, ¿sí? Que a la postre tenían una característica puntual, que era una creencia o una fe religiosa que era la judía, pero que eran alemanes, eran tan alemanes como los otros. Sin embargo, como yo creía que Alemania era superior y el mal de Alemania, llevado en cómo se concatenó la idea, el mal de Alemania eran los judíos, había que matar a los judíos, porque él que era vecino mío, pero no era alemán, sino que era judío, me perjudicaba. Una locura total. Sin embargo, ¿sí? Llevó a Alemania a una guerra mundial. ¿Y ese líder de qué se valió? Se valió de este tipo de cosas, por ejemplo, ¿sí? Rituales multitudinarios. Todas estas banderitas y todos estos estandartes tomados de los escuadrones romanos y de la liturgia de los soldados romanos, ¿sí? Muchísimo de lo llevado adelante como elementos propagandísticos por el nazismo son tomados, la gran mayoría de las cosas son tomados de otras culturas, de culturas anteriores. Básicamente hay mucho de lo que es el pensamiento expansivo y de guerra del Imperio Romano. No inventa demasiadas cosas en este sentido, pero las pone al servicio de su idea. ¿Sí? Rituales y lo que veíamos en términos de, esto va a ser horrible decirlo, un logo, en términos del Obama, ¿sí? Una imagen madre, una imagen que domina todo, que está por encima de todo, que es en la que creemos y nos guía, con todas las diferencias que hacemos, es nuestra cruz, para el catolicismo, ¿sí? La bandera, las condecoraciones para cada una de las divisiones y cada uno de los méritos, desde soldados de élite hasta jóvenes y hasta niños, ¿sí? Que se los captaba a tal modo que eran soldados infantiles. Y más rituales y más merchandising, ¿sí? Una creencia de locos. Sin embargo, el mismo patrón.
Más de lo mismo. Un líder, simbología, objetos de culto, rituales y palabras propias. Entonces, sistemas que impulsan a creer. Y hasta acá no salimos de algo que no está en la empresa, o algo que no tiene que ver con la empresa, por lo menos a priori. Seguimos dentro de la política, con un grado de locura, pero la política. Y la política decíamos que tiene mucho de acto religioso. Entonces, sabemos que los judíos se convierten al catolicismo, los católicos se convierten al judaísmo, los católicos se convierten al musulmán, a la creencia, se convierten en seguidores de Alá. El hombre cambia de religión, de partido político ni hablar, ¿sí? Vean nuestros políticos, ¿sí? Sin querer hablar mal de nadie, simplemente lo tomo como ejemplo, no tengo una postura al respecto, pero Scioli aparece en la política como menemista. Menem lo trae a la política, era un deportista. Se va Menem, continúa como líder del peronismo Duhalde, y Scioli es dualdista, ¿sí? Duhalde, después de ese gobierno temporario, impulsa la candidatura de Kirchner para ganarle a Menem, gana Kirchner, y Scioli es kirchnerista. Se supone que lo próximo es que será sciolista, pero digo, sin juzgar si está bien o está mal, porque podríamos tomar cualquiera de cualquier político, no es una postura ni contra Scioli ni contra el justicialismo. Digo, lo vemos todo el tiempo hasta en quienes nos debieran representar en la política, ¿sí? Hoy creemos yo en el 2007 lo voté a Kirchner, pero me defraudó. Entonces en 2011 lo voté a Wiener, pero Wiener la verdad que lo veo muy tibio, entonces lo voy a votar a Pino Solanas. Vamos, digo, podemos cambiar de todos. Ni hablar de pareja, ¿sí? Creo que Mazzola y yo somos los únicos que no sé por cuál va. Bien, la primera. Súper común, y hasta de amigos cambiamos. ¿De qué no se cambia? ¿Qué es lo único que el hombre no cambia? ¿Hay algo en la vida que el hombre no esté dispuesto a cambiar? Cambiamos de pareja, algo que según nuestra creencia católica es hasta que la muerte nos separe, y algunos pasan por más de 2 esposas. ¿Cuál es la pasión que no se cambia? Los muchachos. El fútbol. ¿Sí? Y el fútbol tiene, si lo analizamos un poquito, es de la década del 50, y tiene un sentido que esté ahí, tiene una historia, ¿sí? Y esa historia es la de, en este caso, porque tomé un club, es la de el mítico equipo del Real Madrid que ganó 5 Champions Leagues, no se llaman Copa de Europa en ese momento, seguidas. Una hazaña épica que hoy es increíble. Iba a decir algo de Racing campeón del mundo, pero te vas a ofender. Una hazaña casi hoy increíble, que un equipo gane 5 años consecutivos la Copa de Europa. Bueno, ese equipo lo ganó, y el que sabe de fútbol sabe los 5 delanteros de memoria de un equipo que tiene más de 70 años. O sea, hay una historia atrás. Y más aún hoy, esta foto no es la más nueva, pero sí refleja a tipos que son relativamente contemporáneos y que son casi vistos para el fanático del fútbol como dioses. Para el jovencito de hoy, porque esto era para cuando la mayoría de ustedes eran niños de 10 años, hablar de Zidane, del gordo Ronaldo, de Figo, era nada, ¿sí? Como dioses, tipos no reales, ¿sí? Tipos de la Play. Hoy para los niños son, bueno, Messi, Neymar, Cristiano y todos los nuevos. Son personas. Me ha tocado la oportunidad, creo que a todos nos ha tocado la oportunidad de conocer a algún futbolista profesional, o un artista, o una de esos que los ves en la televisión, y son personas, obviamente, pero cuando llegan a esos niveles se tornan inalcanzables, se tornan en dioses y en ídolos, ¿sí? A los cuales defendemos a tal punto que nos peleamos por Riquelme, los pro y los anti-Riquelme, ¿sí? Y por Maradona, para llevar a más arriba el grado de discusión. Unos dicen un negro de mierda y otros dicen no, es Dios, la iglesia maradoniana. Entonces, en el fútbol también tenemos esto.
tenemos el templo, ¿sí? El templo donde se va a profesar el ritual toda la semana, la misa del futbolista, o del fanático del fútbol, del futbolero, mejor dicho, ¿sí? Ir todas las semanas a vivir ese rito. El otro día fui a ver Central Instituto. ¿Por qué? No lo sé. Pero fui a ver Central Instituto y a la tribuna de Central. Lo que es peor. O sea, no había un rosarino que no supiera los cantitos. Que nos pasa a todos los que somos hinchas de un club y vamos a esa tribuna con cierta frecuencia. Es parte del ritual saber que a los 5 minutos de empezado el partido, el centro de la tribuna se abre porque entra a la 12. Uy, dije que era de Boca. Entra la barra brava. Los guerreros de Central. Todo un ritual que tiene que ver con que despliegan las banderas, con que lo primero se putea Ñuls y lo segundo es se canta tal cosa. Como si fuera una misa. Perdón, creía que me había vuelto. En definitiva, un templo, ¿sí? Y rituales. Para el Real Madrid es ir a la Plaza de las Cibeles a festejar sus títulos, ¿sí? Cada vez que salen campeón, el ritual es ir a tal lado, como es en Córdoba ir a Colón y General Paz cuando se asciende o cuando se gana un clásico o cuando se sale campeón de determinada cosa. Y acá están los objetos de devoción. Las camisetas. Esto es lo que las estampitas a la Iglesia Católica, ¿sí? Que en el caso del fútbol, y acá empezamos a encontrar un vínculo, ya empiezan a ser productos, ¿sí? Y ya empiezan a ligar marcas. Y como hay un acuerdo Adidas con el Madrid, que es obvio porque es la ropa deportiva, también hay un acuerdo con un montón de marcas. Por acá tenía una con Philips, ¿sí? Y hay un acuerdo con Audi, ¿sí? Y si yo tengo la posibilidad de comprarme un Audi, me compro un Audi que tenga algún escudito del Real Madrid. Y si no, me compro la Philips que tiene el escudo del Real Madrid. Y si no, me compro el reloj del Real Madrid o la cámara digital del Real Madrid. Y nace mi hijo y le compro las sábanas de Boca. Quería un comentario tuyo al respecto, y lo hice. De acuerdo a mis posibilidades, compraré porque creo tanto que no es lo mismo tener una sábana blanca de raso que tener la que tiene el tremendo escudo del Real Madrid. No es lo mismo una afeitadora común que una que represente a mi club. Y computadores y una ciudad. Y como en muchos casos, un hotel, como el caso de Boca, o un cementerio como Corinthians, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, hasta acá, ahí encontramos un poquito de vínculo en esto, y dijimos, bueno, acá parece que aparecen las empresas. Pero hay un patrón. Lo vimos con las iglesias, lo vimos con la política, lo vimos con el deporte. Hay un patrón. Hay 5 cosas que reproducen un modelo, pero lo llevemos a las empresas. ¿Hay historias míticas para contar? Hay una de un tipo que empezó la universidad y la dejó y empezó a estudiar dentro de las materias optativas, empezó a estudiar caligrafía y según él, gracias a eso, las tipografías que tienen las Mac revolucionaron el mundo de la computación y llevó a que toda la industria tenga muchas tipografías y lindas tipografías. Hay una historia de un tipo que lo echaron de su propia empresa y lo tuvieron que volver a llamar porque solo su visión hacía que la empresa fuera para adelante. La hay. Entonces podemos decir, por lo menos en el caso de Mac, que hay un líder y que hay una historia, la de ese líder, ¿sí? Ahora, todos conocen Tarjeta Naranja. ¿Saben la historia de Tarjeta Naranja? Bien. Un tipo, estudiante de educación física con otro socio, que en el año 67-68
empiezan a ver que hay un negocio en traer zapatillas que eran totalmente desconocidas, de una marca que se llamaba Adidas, y que recién fue vista por el mundo en el año 72 en los Juegos Olímpicos de Múnich, pero el tipo antes la vio y empezó a traer y a vender a sus compañeros y demás. La historia dice que le puso a su primer negocio Salto 96, porque era el año 69, entonces invirtió los números, y que lo del salto tenía que ver con la cuestión de la gimnasia, y Salto 96 fue una casa de deportes que con el tiempo, cuando había inflación, te daba una tarjeta así para que vos pudieras comprar en 2 cuotas. ¿Eh? Y era color naranja, que era el color de la el color institucional de Salto 96. Entonces, digo, empezamos a ver, y tarjeta naranja tiene esa historia. Más verdadera, menos verdadera, más real, menos real. Y nos vamos a Arcor y encontramos que había, ¿cuántos? 9 tipos, 7 tipos que en un garage mezclaban glucosa en una gran olla para hacer caramelos. ¿Sí? Y está el que no quiso seguir y ahora es un seco, y están los que se animaron y pusieron unos pesos y hoy son multimillonarios. Toda una historia que no sabemos a ciencia cierta si resucitó al tercer día o no, pero la historia te la cuentan y casi que la consumimos. Está el libro de la historia de Steve Jobs, está el libro de la historia de McDonald's, de Ray Kroc, el famoso fracasado vendedor de electrodomésticos que andaba por las rutas de Estados Unidos a los 40 y tantos años sin dar pie con bola, y le compró a unos tipos que eran los hermanos McDonald's una hamburguesería de ruta que estaba cuasi fundida, y empezamos a encontrar que todos, como Don Hewlett y Don Packard, que con 5.000 dólares que le prestó, con 5.000 pesos no haría mucho, con 5.000 dólares que le prestó la madre de uno de ellos o alguien, también en el garage de la casa empezaron a hacer cositas de electrónica. Entonces, empezamos a ver que las empresas exitosas tienen algo atrás que contar, que muchas veces es cierto y muchas veces no lo sé. Y uno empieza a hablar con cierta gente de éxito en Córdoba, y voy a mencionar otro caso para salirme de tarjeta naranja, y cuando se encuentra con el tipo que es exitosísimo en la venta de ropa deportiva por catálogo, pero te cuenta que él se fundió 3 veces y que antes había sido vidrierista y que la peleó y que puso una marca y que se hizo socio del de Martínez y Trento y se pelearon y cada uno siguió no sé si se pelearon, se separaron y cada uno siguió por su lado, y encontramos que atrás de Bitnik, que es una de las marcas, podríamos decir, con mayor relevancia y presencia, hay una historia atrás. ¿Será tan cierto? No voy a juzgar si es cierto o no, es lo de menos, digamos, porque la realidad es que esas historias tienen un valor, y ya vamos a ver cuál es ese valor en términos de contenido de marca. Entonces decíamos, bueno, Mac tiene el líder y tiene la historia. Esto, hasta para niños, como la onda dinámica de Coca-Cola, hasta para niños que no leen en edad de primerísima infancia, es decodificado, ¿sí? Saben de qué se trata. Y no hay vuelta, lo vemos así y sabemos descontextualizado, porque acá está en el contexto que estamos hablando de marcas, descontextualizado, lo vemos y sabemos de qué se trata. Se lo asignamos a la Mac, no a otra cosa, no a Eva, no a la manzana del pecado, no a una frutería. Sabemos de qué se trata. Podríamos poner esa manzana y decir, bueno, hagamos el ejercicio de escribir 5 minutos qué representa esta marca, y escribirían cuanto menos media página. ¿Qué significa esta imagen, perdón? Y escribirían cuanto menos media página, ¿sí? El ejercicio que en menos de 30 segundos hicimos con las marcas que mencionaron. Empezás a escribir de la marca y atrás hay un montón de sustento que le da sentido y le da significado. Objetos. Las esfinges de los santos, los cuadros, las estampitas, ¿sí? Pero templos, símbolos, ritos, sí, templos, ¿sí? Gente haciendo cola para comprar su iPhone 6 cuando falta un día para salir.
los mismos elementos. Entonces decimos, pero bueno, está bien, Macintosh lo hizo, o Apple. Ellos tienen esos elementos, pero es una fórmula, de nuevo, Starbucks. ¿Sí? Hay un tipo, que nunca me acuerdo cómo se llama, ustedes me ayudarán, que tiene una historia para contar de cómo él fundó esto, cuál fue su visión respecto al servicio del café. ¿Sí? Hay un icono que es inconfundible y empiezan los elementos que lo hacen diferente. ¿Sí? Nuevas palabras sagradas. Básicamente el emblema es el frappuccino, ¿sí? Como un producto de la marca. Pero todos los productos tienen un nombre propio que no lo tienen los otros competidores. Acá en Córdoba lo estamos copiando en algunos lados, ¿sí? Vayan a Starbucks y vayan a algún otro local, no quiero dar nombres, y van a ver que la copia está ahí. ¿Sí? Palabras. Un idioma propio. Y básicamente lo que lo diferencia en el caso de Starbucks, ese ritual tan tonto, tan simple y que revolucionó la forma de servir café, que es pedirte tu nombre en el mostrador cuando vas a comprar y que te llamen diciendo tu nombre y el nombre del producto cuando el producto está listo. ¿Sí? Que desencadena, y esto es para otra charla, un montón de resultados a nivel consciente e inconsciente que hacen que vivas eso como una experiencia de compra, como una experiencia de vivencia de la marca. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿hay una fórmula? Sí, hay una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Es, como dijimos, una mezcla de elementos que lo vimos en Macintosh, en Apple, o lo vemos en... es viejo decir Macintosh. O lo vemos en Bitnik, que lo vemos en Starbucks y lo vemos en tarjeta naranja, ¿sí? Porque uno va a tarjeta naranja y encuentra una serie de elementos que tienen que ver, el que conoce, y ellos se encargan muy bien de hacerte conocer la historia de don David Ruda, y el que no la conoce llega por otros lados que tienen que ver con la experiencia que vivió en el local, ¿sí? El ritual de ir a pagar mi tarjeta y vivir una experiencia positiva, ¿sí? Cosa que pasa en casi ningún otro lugar donde voy a hacer un pago, que es, per se, una experiencia negativa y frustrante. Es ir a desprenderme de un valor que en el inconsciente quiero que sea mío. Entonces, voy a hacer a realizar un acto intrínsecamente negativo y lo vivo como una experiencia positiva. Vivo un ritual de experiencia con la marca que me hace sentir que ir a tarjeta naranja no sea tan malo. Entonces decimos, lo vemos en un lado y en otro. Vemos que hay un líder y su visión, ¿sí? ¿Y qué es el liderazgo? Es el proceso de influir a otros para lograr objetivos comunes. Deben haber hablado hasta el hartazgo de naranja, ¿sí? Y por qué los chicos que no ganan gran plata trabajan así, con buena onda, con predisposición, proactivos, ¿sí? Cuando vas a cualquier otra tarjeta de crédito, sin distinguir de dónde, y no son buena onda, no son simpáticos, no son proactivos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo que ganan? No, no es lo que ganan. Es la capacidad de bajar la visión de ese líder, ¿sí? A los seguidores y a los que ejecutan. Voy a tomar un ejemplo bien espinoso, pero sin tomar posición y sin que ninguno tome posición. Digo, hoy ustedes ven que en la realidad política de este país hay pro-kirchneristas y anti-kirchneristas, ¿sí? Uno habla, poniéndose en un lugar neutral, habla con un kirchnerista, ¿sí? No les digo con Cristina, con Aníbal Fernández o con Moreno. Hablo con un kirchnerista de a pie que cursa la facultad con nosotros y tiene la creencia total para contarte, y no quiero que suene mal, porque no es con el mal sentido, pero para contarte el cuento
de lo bueno que es el proyecto nacional y popular. Y hablas con un antikirchnerista y tiene el fuego de todo lo malo que es. Y ninguno de los dos puede ver lo otro, porque simplemente ha habido, por lo menos en el caso del kirchnerismo, una capacidad admirable de bajar a cada uno de los seguidores el liderazgo, la visión del liderazgo. Perdón. También estas marcas tienen un pasado épico, una historia mitológica. Yo ya no voy a hablar más de kirchnerismo y antikirchnerismo porque no es el tema, ni quiero generar, pero también pueden hacer lecturas de cada una de estas cosas. No va lejos de la construcción del sistema de creencias de Obama o de cualquiera, ni más ni menos. Hay una historia épica atrás. En todas, lo dijimos recién cuando mencionamos la historia de Ruda, mencionamos la historia de Ramin de Bitnik o mencionamos la historia de Hewlett y de Packard. Todas tienen una historia, ¿sí?, que puede entenderse bajo las definiciones de Wikipedia como una narración de sucesos del pasado, y acá empieza a incluir lo imaginario, que se entrelazan con el mito. El mito ya no es de hechos o sucesos del pasado como la historia, sino que son hechos maravillosos, de personajes sobrenaturales y extraordinarios. Leamos qué es un mito a la luz de lo que vimos al principio con la Iglesia Católica y leamos qué es un mito a la luz de el tipo que se fundió 3 veces y supo levantarse, y al contarte esa historia te dice, vos podés también. Y vos te identificás con esa historia, porque es de un tipo como vos, que no es que nació exitoso como Ricardo Ford, sino que nació, la peleó, mordió el polvo, se volvió a levantar, lo volvieron a tumbar y ahora está en el éxito. Y lo que se logra con esas historias es que te identifiques. Y como la identificación es positiva, pasás a creer en esa marca, que no es más que el reflejo de la impronta de ese líder. Esos héroes extraordinarios a veces son, en muchos casos, los fundadores de la empresa, ¿sí? Los mitos forman parte de una cultura y respaldan las creencias. Y esto es importante, formar parte de una cultura, porque el caso de Starbucks, la historia y la conformación del modelo de negocios lleva a que se inserte como parte de un uso cultural, de ir a juntarse ahí y no a otro lugar. Y me viene a la cabeza la publicidad de Quilmes. ¿Por qué esta esquina y no esa calle? Porque empiezan a hacer ritos y cosas ritualizadas que empiezan a formar parte de un hábito, y ese hábito se incorpora a la cultura. Perdón. Me va a volver loco esto. Entonces hay una historia. Hay un idioma, ¿sí? Un idioma propio. Decíamos, el iPod no es un MP3 o un MP4, es un iPod. Pero es un MP3 o un MP4, pero se llama iPod, y le decimos iPod, no le decimos MP3 o MP4 de Apple. El iPad es una tablet, pero no es una tablet. Están las tablets y están los iPad, y son las dos tablets, pero no se nos ocurriría decir es la tablet de Apple. Con solo decir iPad ya sabemos de qué producto estamos hablando. Hay un lenguaje propio, ¿sí? Buscar en Google es googlear, ¿sí? En la medida que nosotros podemos empezar a desarrollar un léxico propio, empezamos también a generar lo sabés perteneces, no lo sabés no perteneces. Y algo que contaba la otra vez tiene que ver con cómo las marcas de nicho enfocadas en jóvenes y adolescentes exacerban esto para generar esa pertenencia a la tribu, ¿sí? Si vos pateás goofy o pateás regular, varía cómo haces el flip o el backflip. Y ustedes dicen, ¿qué habla este tipo? De skate, ¿sí? Y patear flip o patear regular es como vas corriendo y con qué pie tenés en la tabla y con qué pie empujás, digamos. Pero si no tuviste no hago skate, Víctor. No hago nada en realidad, no juego ni a la Play. ¿Cómo? Claro, la época nuestra era patineta. Si no tuviste la suerte de tener un hijo que te aturdió con todos sus relatos de skate y te viste todos los videos y que fuiste a comprar las tablas de Maple, no sabes nada y no estás dentro de la tribu. Tampoco lo estoy por rol, pero para estarlo mínimamente tenés que manejar el idioma, ¿sí?
ese idioma te involucra con la tribu y te involucra con las marcas que son permitidas o no por la tribu, ¿sí? Sin de nuevo hacer juicio de valor, vemos que ciertos grupos sociales más tendientes a clases más bajas, el hecho de la marca de zapatillas o la marca de la moto es fundamental para la pertenencia y para la autovaloración que los haga sentirse aceptados por el grupo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la forma en que habla y con la forma en que el grupo, la marca, genera un idioma propio que lo haga distinto a los otros, ¿sí? Entonces, podemos decir que un idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad o de un grupo. No lo tengo. El idioma se convierte en dialecto cuando se trata de grupos, o se convierte en slang, por decirlo de algún modo, cuando se trata de tribus propias que buscan pertenencia hacia adentro y no pertenencia hacia afuera, ¿sí? El hecho de que permanentemente las distintas generaciones de jóvenes generen idiomas diferentes, lenguajes diferentes para denominar lo mismo, tiene que ver con eso, ¿sí? Cuando yo era chico se decía chapar, ¿sí? Pero después chapar pasó a ser de viejo y obsoleto y se decía apretar. Y después, creo que a la vuelta está dando vuelta a chapar de nuevo o no, ¿sí? Bueno, después fue transar, después fue, ¿sí? Va variando porque el hecho de que aparezca un idioma que te representa y que no te y que te separa, en este caso, de la generación de tus padres, te da identidad propia y le da identidad propia a tu grupo. Entonces, los idiomas generados por las marcas forman parte de ese sistema de creencias que las hace distintas a las demás. Hay otro elemento más, que es una iconografía. ¿Qué es una iconografía? Una imagen o una representación, digamos, es algo que simboliza o sustituye. La imagen de Jesucristo dando energía por las manos y con la otra mano en el corazón, no es más que una representación, ¿sí? No sabemos si era así, si era rubio, ¿sí? Como lo pintan desde la cultura anglosajona, o cómo era. Sin embargo, todos compramos que era un tipo de pelo largo, rubión, de barba y más bien blanco. Es una representación, pero esa representación se convierte en algo, ¿sí?, que nos tangibiliza la creencia y en lo cual nos hace sentir o ver que ahí está, en este caso, la marca. Cuando, no era Johnny B. Good, era Rockefeller, lanzó su línea de merchandising, una de las cosas que pensamos con algunos amigos es qué difícil que funcione. Creo que no funcionó, porque el secreto del merchandising de un bar de ese tipo tiene que ver no con el bar en sí, porque posiblemente no había generado el impacto cultural. A lo mejor era un merchandising para venderle a los de Villa María, a los de Belleville, a los de Oliva, un Cativo, y a los de La Rioja, Salta y Jujuy. Pero el cordobés no lo compraba y no vi nunca a nadie con una remera de Rockefeller, porque el secreto de las remeras, del hard rock, digamos, que era donde se tomaba la idea, era que dijera Cancún, que dijera Jalisco o que dijera Los Ángeles. Los íconos tienen que representar algo que tenga valor para mí como consumidor. El haber estado en el hard rock de Distrito Federal tiene un valor, demostrarlo sin estarlo contando, mostrado en una remera, tiene un valor hacia el grupo que no lo va a tener que diga Rockefeller Nueva Córdoba, ¿sí? Entonces, el ícono tiene que representar algo de valor para el consumidor o para el cliente. Hay un elemento más, que son algo que decíamos, los rituales que se vivencian dentro o con la marca. Los usuarios de Mac, sobre todo los diseñadores gráficos, ¿hay alguien del diseño gráfico acá? Bien, no hay con qué darle, ¿sí? Y capaz que no usaron mucho Mac, PC, ¿sí? Pero no hay como Mac y como Illustrator, ¿o no?
Pero a priori, cuando hablas con los diseñadores, es como que, aunque no hayan usado jamás PC, si vas a diseñar, no podés diseñar en otra cosa que no sea una Mac. Es parte del rito que ejerzo como diseñador gráfico en mi interacción con la marca. Cuando voy a la cancha, lo que decíamos, el rito tiene determinadas secuencias y determinadas cosas que vivo. Cuando voy a Naranja, que el pibe que está en la puerta dé 2 pasos hacia mí y me acerque la canasta de caramelos sonriendo, es parte del rito que yo tengo asumido que va a suceder y que disfruto, quizás mínimamente, quizás inconscientemente, pero lo disfruto, y que sé que voy a pasar por las cajas rápido y sé que voy a ir a consultar y me van a atender bien. Es parte de toda una vivencia, de una experiencia que repetidamente se convierte en una ritualización. ¿Qué hacemos con las marcas de Córdoba? Algunas lo logran y otras no, ¿sí? ¿Qué es un rito entonces? Un acto o una ceremonia repetido, que tiene ciertas normas. Esto que decíamos al principio. Primero va la bendición y al final nos damos la paz y nos podemos ir en paz. Hay toda una secuencia que se repite porque se va internalizando y esa internalización genera un hábito y ese hábito hace que somos animales de hábito, adscribamos a esa marca. Los ritos son también de carácter simbólico, no son reales. En definitiva, decimos, el sistema de creencias que blinda, que nutre, que le da cuerpo y contenido a una marca, se compone, además del líder que genera todo esto, de esos 4 grandes grupos de elementos que, si analizamos, voy a hacer un juicio de valor horrible, y tómenlo muy relativamente, espero que no haya nadie que trabaje ahí, digo simplemente a título comparativo, si tomamos Credimás o Cadicar y lo comparamos con Naranja, vemos que la fuerza de estos elementos en Naranja respecto a los otros es infinitamente mayor. Por tanto, a largo plazo, por lo menos, el resultado es también muy superior. Por lo menos el resultado en la captación de clientes, en la fanatización de clientes, en el logro de que los clientes sean apóstoles de la marca, ¿sí? Yo recuerdo que cuando Tarjeta Naranja empezó a hacer tarjeta, hace unos cuantos años de esto, mucha gente, sobre todo de nivel medio para arriba, la tenía, pero la tenía escondida, la tenía como detrás de las otras tarjetas porque era una tarjeta como para clase baja, pero tenía funcionalmente muchos beneficios. Entonces, nadie es tonto, desde lo racional la tenían y la usaban, pero no era la tarjeta que cuando abrías la billetera querías que se te viera. Querías que se te viera American o Diners o una internacional. Esa estaba allá atrás, escondida. Con el tiempo, a partir de trabajar consistentemente en estos elementos y en el modelo de negocio, hoy Naranja es una tarjeta que, además de tener Naranja Visa, Naranja American y demás, es una tarjeta que cuanto menos no es desprestigiante. No sé si es prestigiante tener Naranja, pero por lo menos no es la tarjeta con la que ando a escondidas. La nombro, la tengo, la muestro, si se me cae esta, todo bien. Digo, puede parecer snob, pero nos comportamos así, muchos como consumidores. Y eso, ese éxito y ese cambio, deviene en función de esto, de la capacidad de haber trabajado consistentemente en el modelo de creencias. Y luego, todo esto, decimos, de estos 4 elementos, se terminan plasmando y se terminan transfiriendo al mercado, transfiriendo a nuestro target, a nuestros targets, en infinidad de puntos de contacto, en todos. Desde la publicidad masiva tradicional, la prensa, las acciones de in-store promocionales, la web, ¿sí? Y, de hecho, desde el contacto personal, desde el contacto 1 a 1 con el público. Entonces, las preguntas que quedan o que quedarán para ustedes, si es que no tienen ya una empresa o están trabajando con alguien, son: ¿qué dice mi marca? ¿Sí? Si dice algo, si tiene una historia que contar o simplemente vende productos o servicios. ¿Sí? Saben que Adidas era nada, hasta que un señor llamado Adolf Dassler, de ahí lo de Adi Dassler y de Adidas, se le ocurrió ponerle clavos, porque hacía deporte, se le ocurrió ponerle clavos a unos zapatos para agarrarse mejor, ¿sí? Y a partir de ahí hay toda una historia, ¿sí?, que transmite experiencias, ¿sí? Experiencias que las vivimos
o las vivimos físicamente cuando hacemos deporte, cuando quizás practicamos triatlón o cualquier deporte, o jugamos al tenis, pero también las vivimos cuando nos sentamos a ver la liga inglesa y lo vemos a este Gerardo Messi. Debiera ser Gerardo, la cara es medio... O cuando vemos a Kaká en el Real Madrid y por lejos no somos más que unos gordos sentados mirando televisión y comiendo papas, pero estamos ahí compenetrados viviendo ciertas experiencias que nos transmiten las marcas. Entonces decíamos, ¿qué experiencias transmite mi marca? Si no transmite nada, estamos en un problema porque competimos por funcionalidades, si mi producto es mejor o peor, ¿sí? Si yo soy Atix, que no tengo nada ni a favor ni en contra de Atix, pero evidentemente hay otro poder económico y otra serie de cosas, pero no logro como producto transmitir algo más que una zapatilla buena para hacer deportes que dura más o menos que las otras, tengo altísimas chances de en el punto de venta perder contra el que sí transmite. ¿Qué emociones genera? ¿Sí? ¿Y qué sentimientos despierta? ¿Sí? Esto del Impossible is Nothing y demás de Ali y de tantos otros deportistas, del llevar la experiencia del deportista, del transmitírtelo a tu pellejo, a ponerte a vos en la piel del tipo y saber que podés o hacerte saber que nada es imposible. ¿Sí? En definitiva, la pregunta que queda y que nos tenemos que llevar a la hora de analizar una marca o de desarrollar una marca es plantearnos qué sistemas de creencias la sostienen, ¿sí? Y acá unimos un poco las dos puntas. Bien, ahí está mi correo y esta presentación, bueno, después la presentaremos, la cursaremos, queda parte subida y demás. Agradecerles la atención, agradecerles la colaboración a quienes les pregunté y participaron. Y ahora simplemente para cerrar y antes de que haya algunas preguntas, si es que las tienen, es preguntarle a quien quiera, de quienes han hecho el ejercicio de la marca preferida, de la marca favorita del principio, y escribir las 2 o 3 razones por las cuales le eligieron, preguntarle cuántas cosas de estas encuentran o encontraron, o ahora si se ponen a pensar, pueden leer en esas marcas que han hecho que ustedes las nombren primero. Yo he elegido Apple. Sí. Y encontré todas. Con mayor o menor medida, de hecho Apple y Samsung compiten en muchos mercados, compiten en muchas líneas de productos, y de hecho la competencia se ha trasladado a estos niveles intangibles, digamos, a los contenidos de la marca y no ya a la funcionalidad de los productos, que son commodities, digamos. Un smartphone de Samsung funciona tan bien como el iPhone, y es una cuestión de preferencias, y esas preferencias se sustentan porque no tenemos la más perra idea técnicamente de detalles. Podemos ser un poquito fanáticos, pero en realidad las diferencias técnicas finales, el sustento tecnológico no lo conocemos. El favoritismo por Samsung o por un iPhone se sustenta en creencias. Adicionalmente, y tiene que ver con haberlo construido a partir de esto, de darle contenidos a la marca para que se posicione dentro de un segmento, para que le hablen un idioma, para que responda a formas de comportarse y a rituales, digamos. Está bueno lo que decís, digamos, porque en realidad el prestigio y ese tipo de cosas son una consecuencia de cómo trabajás estos elementos, de cómo haces que la marca tenga un determinado sistema de creencias para que sea aceptada por un target y no por otro. Tu nombre, disculpa. Esto que decía Marcos, de que está bueno de Samsung, incluso mucha gente opta por Samsung, no por Samsung en sí, sino por el anti-Mac, ¿sí? Mucha gente es anti-McDonald's, ¿sí? Y es parte a veces de los sistemas de creencia. Creo que Daniela lo había dicho en algún momento, o Noé lo había dicho en algún momento, de que no solo
es crear fanáticos. Normalmente todas estas marcas, ni hablar la que les nombraba McDonald's, tienen enemigos, o no enemigos, tienen gente que no los quiere, que son anti-Mac, anti-McDonald's, anti-Coca-Cola, digamos, generan tanta pasión que muchas veces no hay posibilidad o hay pocas posibilidades de ser neutral. O la querés o no la querés, digamos. No suelen ser indiferentes. Los Mac son anti-PC, digamos. Sí. Digamos, el patrón que vimos en todos los casos que se va repitiendo en todos los casos que vimos, es fácilmente detectable en casos de éxito, en marcas que ya han alcanzado ese lugar, pero no sé si es tan fácilmente identificable en empresas que recién están empezando, como para poder tomarlo, en vez de examinarlo como un caso ya realizado, tomarlo como una herramienta y poder decir, bueno, estos son los pasos que hay que seguir para llegar a ese lugar. Bien. Y digamos, como complemento, en el caso de que una empresa no venga con un trasfondo de una historia épica, digamos, ¿cómo tendría que hacer para generar ese nivel de adeptos? Y si no termina siendo la única herramienta a la que pueden recurrir, contratar personajes famosos a manera de sponsor para captar un poco de esa épica que tienen estos personajes famosos, pero que le falta a la marca. Sí, está buena la pregunta porque, digamos, pone las cosas en un antes y en un ex post, digamos. Evidentemente, esta es la lectura con el diario del lunes, es decir, un análisis sobre hechos consumados que te permiten hacer una lectura del por qué sucedió. La consecuencia de esto es que cuando estás empezando tu empresa, estas cosas tenés que crearlas y no se crean necesariamente en un día, sino que se construyen con el tiempo. Cuando yo te decía, o cuando yo decía que las historias incorporan en buena parte, no es que surgen porque sí y que las historias son esas, sino que están trabajadas, digamos, son historias que tomarán una línea realista, pero luego se van construyendo hechos semi-épicos o semi-reales que le dan esa magnitud de historia épica, que le ponen ese condimento que muy posiblemente no lo tendría. Digo, si vos, voy a contar un caso sin nombrar la empresa, es una empresa muy chica de Córdoba, de acá de la ciudad de Córdoba, que se dedica a tecnología de redes. Estos chicos básicamente tenían una marca que competían contra cualquier otro ingeniero de sistemas que tuviera ganas de viajar y de laburar y de tener buen precio, con lo cual competís por prestación, digamos. Entonces le empezamos a construir una serie de elementos a la marca y en esa marca había algunos elementos para tomar. Los dos eran estudiantes del interior que vinieron a estudiar a Córdoba y trabajaron durante su carrera. Los dos eran tipos que se iban, un pueblo X, Hernando, y iban a la cooperativa de Hernando y se sentaban a tomar mate con los tipos y había que hacer un asado, subir a la torre y lo hacían. Bueno, ahí empezás a tener elementos de una realidad cotidiana, de una realidad banal, que no se destaca en nada, de la cual podés empezar a construir elementos que hoy por hoy son una exigencia que el poder saber construir estos elementos es una exigencia que el marketinero tiene que manejar. En Córdoba, dame un segundo, en Córdoba debiéramos poder incursionar en eso y desarrollar estas cosas que la empresa todavía no tiene, evidentemente. No tiene una historia porque no tiene historia, la empresa está empezando. Tengo un amigo en San Pablo, en Brasil, que tiene una empresa que se dedica exclusivamente a generar historias para empresas. Se llama Luxo, la empresa LUKSO, y su producto es storytelling, es decir, el contar historias. Ellos analizan la visión, la misión de la empresa, la personalidad de los dueños, todo elemento que les sirva y construyen una historia
Él está asociado a cineastas, la filman, la hacen una película de la historia, y esa película es un mandante, como lo es el manual de identidad para cómo usar el logo. O sea, esa película, si yo después lo contrato, que me hiciste vos con Luxo, y contrato al G. Walter Thompson para que me haga la publicidad, G. Walter Thompson la recibe dentro de su brief, porque sabe que algo de ahí tiene que olerse en la campaña para ir contando la historia. Y esa película, no sé si así, formateada, contada en texto o lo que fuera, tiene que estar en algún lugar de la web y tiene que contarse a modo quizás de rito o a modo de comentario en el contacto con el cliente. Digamos, esto se construye. Nosotros vemos la historia de Mac o vemos la historia de Bitnik y evidentemente tienen 20, 30 u 8 años, pero no estoy seguro que todo lo que pasó sea cierto. Sí estoy seguro que las historias son atrapantes y son identificantes. Y esas cosas se construyen, no es solo que pase el tiempo y no es solo plata, digamos, es dedicación. Es decir, es ponerse a pensar. Yo tengo la oportunidad de trabajar mucho en Chile. Me toca trabajar con una cadena de cafeterías que se llama Tabeli. Quizá en otra oportunidad les muestre el trabajo, si en algún momento más adelante tenemos tiempo. Esa cadena de cafeterías es una cadena de 45 años, fundada por italianos. Esos italianos fueron perdiendo terreno, se convirtió en una cafetería de viejos, ¿sí? Cafetería, gelatería y qué sé yo. Se convirtió en un lugar de viejos, donde no ves un tipo de menos de 35 ni a palo, y los jóvenes están yendo a Starbucks, a Juan Valdés, a Fredo, que tiene cafeterías allá, y tantas locales como Bravísimo, no me acuerdo cuál es más. Entonces se trabajó desde el análisis de la marca, de qué significaba la marca, de resignificarla, de retomar el espíritu italiano, y ese espíritu italiano no se plasma en el gondolero que te grita Giuseppe, sino que se lee a la Italia moderna, el diseño y demás. Todo eso se plasma en los uniformes, en la vajilla, en las cartas, y también se plasmó en hacerle un giro al cambio en la forma de atender, para que toda esta cosa italiana, toda esta cosa que cuenta la historia de la marca, en algún lugar se sienta, se perciba. De hecho, esto que te decía, la historia se va a ir a la web, que todavía está en proceso, de la nueva. La historia va a ir a la web. Se menciona brevemente en la carta, digamos, que es un lugar donde el tipo está esperando y lee, y mira, estos tipos tal cosa. Se construye, ¿sí? No aparece solo, porque, digamos, quizá pueda ser que en Mac o en tantas otras que nombramos haya ido apareciendo solo por la propia del propio devenir del tiempo, y que se han dado de suficientes casualidades. Si vos vas a empezar de cero, tenés la oportunidad de ver qué hicieron los que triunfaron e intentar construirlo. Digamos, vos podés poner un bar y ser un bar más, o podés poner un bar y tratar de atender de un modo distinto a como atendieron todos. Y ahí empezás a construir contenidos de marca. A algunos les gustará y a otros no. Seguramente estos cambios que se hagan en esta cafetería que les mencionaba, incluso pueden hasta correr gente vieja, pero gente vieja me refiero a gente muy grande que se sienta que le cambiaron su lugar de siempre. Bueno, ahí hay una decisión política de qué quiero: mantener mi mercado hasta que se muera y el día que me doy vuelta veo que no tengo más nadie, o empezar a comprar mercado futuro a riesgo de perder lo que tengo. ¿Sí? No sé si te contesté todo, y no sé si te podré contestar todo, pero bueno. Digamos, faltaba el tema de las empresas que tienen que recurrir a sponsorear figuras que le aporten. Ok. Yo no creo que necesariamente las figuras conocidas te aporten. Mira, hace un tiempo trabajé con una marca de suplementos de acá de Córdoba, en realidad una marca medicinal, que empezó a importar suplementos deportivos. Le eligió justo la fecha para importar suplementos deportivos de Estados Unidos, estos para culturistas, para rugby, creatinas, proteínas, aminoácidos y demás. La primera cosa, se empezó a buscar un famoso, ¿sí? Y el primero se empezó a pensar, en ese momento estaba, creo que Valientes estaba a full, y lo pensamos en Castro, ¿sí? Ex boxeador, o hace boxeo amateur, ex jugador de fútbol, físicamente bien formado, qué sé yo. Bueno, a la larga, averiguando, parece que no es tan sano. Entonces no siempre la figura es una buena noticia. Peor aún,
Estoy tan tentado de hacer un ejemplo que no puedo decir. Peor aún, lo voy a decir así como en el aire. Peor aún, vos tenés una figura que es la voz de tu empresa y de esa figura aparece un video, ya te diste cuenta, un video, sabemos de qué estamos hablando, y posiblemente te derrumba toda la construcción de marca. Si aparece un video porno de andino, se cae por tierra toda la credibilidad que la Serenísima estaba depositando en él para hablar de los quesos Chubut o los quesos no sé qué. Entonces, pasó con Tiger Woods. Le sacaron Gillette, Nike, cuando se enteraron de la affair con la... Sí, con no con las, sino con las. Entonces, digo, no necesariamente esto lo construís con un famoso. Digamos. Si vos mirás, bueno, Nike sí, pero Starbucks no tiene famosos detrás, Bitnik no tiene famosos detrás, más allá de que Bitnik hace algunos gestos para cierto segmento, o sea, produce sus catálogos desde que tiene plata. Antes no, desde que tiene plata produce sus catálogos con fotografía de Gaby Herstein. Quizás contrata una modelo más menos conocida, pero digo, Naranja no usa famosos. Digo, no necesariamente, a veces validan cuando sos un desconocido para empezar a generar, pero no necesariamente el famoso te da el contenido de marca, porque muchas veces se va el famoso y se fue el respaldo si tu empresa no tiene más nada para dar que haber contratado a un conocido. Daniel, perdón. Sí. Nuestro trabajo como profesionales del marketing en poder darle a un nivel como más grande y que el cliente se sienta de pertenencia o se relacione con esa historia, como Vanessa Durán, por ejemplo, que la mujer empezó trayendo, no sé, billutería y demás, y hoy en día tiene una empresa bastante grande. Mi pregunta fuera de esto es, ¿cómo vos ves en los ejemplos que vos diste ahora con empresas de venta directa, pero a gran escala? Por ejemplo, ahora en Córdoba se está instalando New Skin. Sí. Y después la de los suplementos, no me acuerdo. New Skin, la de la Lizalde. No hay una de esas que es la master franquicia de acá de Argentina. Una ex modelo. No. New Skin es como una empresa de cosmética. Sí, pero... Bueno, eso. Más que nada en la forma que tienen ellos de incentivar a los vendedores. Esa empresa, como por ejemplo la de las camillas de piedras de jade también, o la de los suplementos dietarios, Herbalife. ¿Sí? Bueno, Herbalife es el típico ejemplo de la consistencia en el sistema de creencias. Ustedes, no sé si tienen la oportunidad de tener algún amigo de Herbalife, se tornan insoportables. Claro. Se tornan Boy Scouts de la venta. Y de salir con el simbolito, con el... Y cada vez es un convencimiento que es hasta peligroso, diría. Pero es parte de la filosofía de esa empresa, digamos. Después está la capacidad personal de discernir hasta dónde me meto, hasta dónde no me meto, pero de hecho lo hacen muy bien en ese sentido. Cuando me hablas de las marcas de venta directa de las camillas de piedra, estas de jade, que me comentó una mujer grande que quería ir a comprar una camilla y me dijo que vos ibas a probar la camilla y no la podías comprar la primera vez que vos ibas a probar la camilla, sino que tenías que completar como 10 sesiones y después sí podías completarla. Ahora, ¿por qué esas 10 sesiones? Porque después te hacían actividades de... no me sale la palabra. Como de incentivar a que vos estés realmente convencido de traer más gente para que compren más camillas y demás. Y hay videos filmados en YouTube de los niveles de cómo ellos incentivan. Hay empresas que hay un límite que es borroso y es complicado y que empiezan a rozar otros aspectos que tienen que ver con, no sé si es la ética, pero con un cuidado de lo personal, digamos, porque realmente esto que acabamos de ver nos está planteando también que hay un lado negativo de esto, que es las marcas están se están convirtiendo hoy en un elemento que completa aspectos personales, ¿sí? Que antes, cuando nuestras madres o abuelas eran chicas, no había publicidad, no había marketing, no había marcas, y toda esa cuestión personal de realización o de completud
se depositaba en la iglesia, se depositaba en otras cosas, y hoy en muchos casos se deposita en las marcas. Digamos, no me siento tranquilo o seguro, o me compré unas zapatillas Atix y no estoy tan feliz como si no me siento tan seguro como si tuviera unas Nike, que me compré las últimas Nike y me siento mejor, y es de locos porque soy la misma persona. Sin embargo, tenemos esos sentimientos para con un producto u otro de acuerdo a la marca que compramos. Entonces hay un límite que, digamos, tiene que ver con la ética del marketinero, con la ética de quien lo hace, y ahí yo no puedo establecer límites para nadie, digamos, está en cada uno. En el caso de estas empresas, se torna ahí borroso cuando se convierten en adoctrinadores, ¿sí? Se convierten en sistemas de creencias ciegos. Y respecto a lo que decías de las empresas de venta directa, vuelvo a tomar el ejemplo de Bitnik porque me tocó vivir hace un tiempo uno de los tantos eventos. Ellos hacen dos veces al año, hacen eventos para sus verdaderas clientas, que son las jefas de equipos de venta. Su clienta no es la que le compra una calza, sino que es la que arma los equipos de venta. Para esas 100, 200 tipas, hacen eventos donde se presenta la nueva colección, pero además yo voy a vivir, porque de hecho así lo asumen, voy a vivir mis 2 días de Bariloche al año, ¿sí? Entonces es una fiesta para quien es de Córdoba, para quien es de cualquier otro lugar, venir a la cena, la salida o el show que se monta en tal lugar, donde recibo las palabras de Ramín, que Ramín se convierte para ellas en una especie de, lo vi en vivo y en directo al Mono Navarro Montoya, digamos, que lo que sería para nosotros, se convierte en, se lo juro, lo he visto las viejas decirle, Ramín, es como tocarle el manto a Cristo, quería hablar un segundo con vos, y el tipo pasar, haciendo sabio uso de su rol de líder, y tocarlas a todas. Y es una persona súper normal y demás, no estoy diciendo con esto que se la crea en nada, simplemente está llevando adelante un poco de estas herramientas, y la ritualización tiene que ver con eso. Ellos en esas 2 jornadas, en esas 2 ocasiones al año que se juntan, le dan mucho a sus revendedoras o a sus jefas de venta. Las atienden, las cuidan, les ofrecen la exclusividad de lo nuevo, una serie de cosas que hacen que cuando después esas mujeres salen a vender lo que tienen, todo el contenido de la marca que tienen dentro, convencidísimas. Y ahí no hace falta tener un local, de hecho. Evidentemente, el local es lo que la tipa lleva puesto y cómo lo logra transmitir. Soportado además por otra serie de cosas que tienen que ver con su estrategia de posicionamiento, de que la marca te la cruzas en los mejores bares, en los mejores gimnasios y no es su público real de compra. Pero trabajan muy bien un aspiracional que hace que todo se funda en un buen resultado. Pero para responderle, o para juntar lo tuyo y responderle al amigo Fernando, digamos, en definitiva, esto, cuando estás por empezar, es el manual de procedimientos a seguir para darle valor a una marca, para no ser un tipo que hace diseño gráfico, para ser un tipo que le da al cliente una serie de cosas que hacen que ante 5 diseñadores gráficos, de los cuales 3 son más baratos, lo mismo te elija a vos porque con vos me pasa esto, vivo esto, me das lo otro y sé que vos empezaste así. Sí. Con respecto a ese último ejemplo que acaba de dar, me surgió la duda en una parte de la charla que, si bien claramente apunta al posicionamiento de la marca, básicamente en la percepción psicológica del consumidor, decía que deja de lado un poco la funcionalidad del producto. Sí. Y con este último ejemplo que recién estaba hablando con él, que la diferencia entre las PC y las Mac, o los productos de Apple en cuanto al diseño, ¿es tan realmente así dejar de lado un poco la funcionalidad del producto, que puede llegar a ser la misma o no? Entiendo poco, pero entiendo que la parte de diseño puntualmente en Apple es mucho mejor, pero en algunos productos, como recién hablaba, la diferencia del iPod o del iPhone con otro táctil o otro smartphone del mercado, básicamente si la funcionalidad es la misma, obviamente la marca incide. Ahora, si no es la misma,
digo, ¿qué importancia tiene ese Bien, de marca? ahí estamos, en lo que decís hay un poco una parte de la respuesta. En realidad la funcionalidad no es que queda de lado, se subordina ante consumidores o ante mercados poco técnicos, desconocedores. Yo no sé cuánto más jugo le puedo sacar a un iPhone que a un Samsung o a un Galaxy S3, no sé cuánto más. Entonces, como me son parecidos y como creo que la marca, o que el precio es parecido, digo, empiezo a decidir por percepción de marca. Cuando tengo un mercado técnico especialista, la funcionalidad tiene un poco más de valor. Pero muchas veces los consumidores tomamos decisiones emocionales y las justificamos racionalizándolas. Yo siempre cuento el ejemplo del Rolex, digamos, uno se compra un reloj de $2.000 y básicamente las razones que esgrime un comprador de Rolex es una inversión, es algo que ante cualquier problema siempre tiene valor, es una herencia para mis hijos, ¿sí? Y en realidad son todas razones válidas, pero ninguna razón racional, valga la redundancia, justifica gastar $2.000 en una máquina que lo que hace es darte la hora en la muñeca, digamos. Está cumpliendo todas otras funciones que van al orden intangible, el comprar esa marca y pagar ese dinero por una funcionalidad que te la tenés por millonésimas partes menos de gasto, digamos. Exactamente. Entonces, evidentemente, la máquina es buenísima, es absolutamente, seguramente no tiene fallos, pero tampoco la tienen las otras grandes marcas y están bien lejos en precio. Entonces, lo funcional no es que desaparece, no te comprarías un Rolex si es malo. Bueno, llegamos a comprarnos marcas truchas por el hecho de la marca en sí, digamos, pero porque ya ahí le damos tal preeminencia a la marca en nuestra personalidad que andamos con el logo de Armani y nos hace creer que usamos Armani y en realidad no nos podemos comprar un traje de $3.000 ni a palo. Entonces, digo, hay otra cosa que muestra cómo se exacerba el valor de las marcas o de lo que significan las marcas para nosotros. Ahora, si el traje que tiene una etiqueta mal cosida de Armani no es mínimamente disimulable, bueno, lo funcional juega, evidentemente que juega. Cuando vos vas a la feria persa de la Ruta 20 y ves las Nike, decir, imposible que pasen por Nike, digamos, ¿sí? Entonces digo, sí, lo funcional juega, porque si fueran iguales, muchos las comprarían o las compraríamos. Si se disimulara absolutamente y vos no pudieras sin ver detalles técnicos muy finos, en algún detalle de la costura, en alguna cosa en el suelo o en el pegado, si no pudieras verlo, si fueran tan iguales la original de la réplica, muchos compraríamos la réplica porque en lo funcional es lo mismo. Entonces, o por lo menos en lo aparente, capaz que una dura una semana y la otra lo que dura una Nike verdadera. Entonces, mientras más técnico es el mercado, lo funcional tiene su peso. Pero mientras más mercados masivos, más mercados de consumo, ¿dónde preparan el mejor café? ¿Dónde se come mejor? ¿Qué es más rico? ¿Un lomito de Betos o una hamburguesa con pepino de McDonald's? Peor aún, un asado ¿de dónde? Nombrame un lugar bueno de asado. Sí, hemos visto todos, hemos tenido la oportunidad de ver las fotos del animal ese pobrecito, tostándose. Las chilcas, la parrilla Raúl. Yo creo que, por lo menos para la cultura nuestra, ni dudar lo que es mucho más rico el asado, mucho más apetitoso, mucho más saciador. Sin embargo, el éxito en el mundo, ¿quién lo tiene? El éxito en Córdoba, ¿quién lo tiene? ¿Cuántas sucursales tiene la parrilla Raúl? ¿Cuántas sucursales tiene McDonald's en Córdoba? Digamos. Entonces, ¿qué hay? Hay mucho más que una cuestión funcional de la hamburguesa. Posiblemente con el tiempo nuestros niñitos les guste más la hamburguesa porque se educaron el paladar en ese sentido. Cuando hablábamos de Branca me acordaba de un ejemplo, creo que lo conté la otra vez en algo que no sé si estaba Miguel presente. Alguna vez los de 1882, los Porta, sacaron Porta Premium, ¿sí? Que fue uno de los tantos intentos de sacar un Fernet. Y una de las grandes cosas que ellos
anunciaban era que era la fórmula original de, no sé, Rimini, no sé, de algún lugar de Italia, no me acuerdo de dónde. Era la fórmula original, la mezcla de hierbas de ese lugar. No había con qué darle al branca. O sea, y hacían degustación. Peor, vos agarrabas el vasito en el supermercado, lo tomabas y decías, esto no es como el branca. Porque te estabas viendo dónde te servían además. Entonces, yo me acuerdo que hablábamos en un momento con la gente de marketing de ellos y le decíamos, no regalen vasitos, regalen 2 botellas, eduquen el paladar para que a lo largo del tiempo, me estoy acordando de una anécdota de un amigo que ya se lo voy a contar, para que a lo largo del tiempo el tipo tenga su paladar adaptado y le guste esa otra marca, digamos, que no es la líder. Si no, una contra otra, la idea que nos da es que es mejor el branca. Y el otro tiene la fórmula original, pero es mejor el branca. Y de hecho está tan establecido como marca que todos son mejor o peor, parece, ¿no? ¿Sí? Es la referencia. Me río porque un amigo mío, ustedes también lo conocen, el licenciado Corradini, decía, les compraba rodeo a mis hijos y les compraba hasta que me lo pedían y se creían que era Coca-Cola. En definitiva, se trata de educar el paladar, en ese caso, algo que tiene que ver con el organoléptico, repito, porque si no la marca va por delante. Evidentemente, si le vendes computadoras a un ingeniero de sistemas, es más difícil, o juegan un poquito menos de fuerte la marca. Gracias a ustedes. Bueno, gente, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias, Claudio, por la generosidad. Espero que lo puedan capitalizar en sus seminarios, en sus clases y demás. Y bueno, nos estamos viendo en los pasillos. Muchas gracias.